Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, aquí está aquí está el planteamiento que les di, que les envié. ¿Sí ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿tenemos ya algún? Sí, tenemos este. Vamos a trabajar con él. Habíamos hecho aquí. Vamos a trabajarlo con MATLAB al mismo tiempo que con SMAD. Vamos a confirmar resultados con uno y con otro. Vamos a ver. Entonces, rápidamente para que puedan ustedes verlo cómo debía resolverse y puedan ustedes autoevaluar su trabajo. Entonces, veamos. Si tienen dudas a medida que vayamos trabajándolo, me van interrumpiendo. Sí, profe. Ok, entonces, bueno, nada más para ubicarnos. Se hacen pruebas en transformador y parte de las pruebas es la medición de resistencia del devanado. En este caso, del devanado primario. El instrumento que se utiliza es un puente de Wheatstone debido a la alta exactitud y resolución, sobre todo la alta resolución que se puede tener con un puente de Wheatstone. Es bastante mejor la exactitud de un puente de Wheatstone por su principio de operación que con un instrumento, con un ómetro electrónico común y corriente, como el que tienen ustedes en sus multímetros. Es mucho mayor la exactitud y la resolución en un instrumento tipo puente, a pesar de ser electromecánico, que es la que nos entrega nuestros instrumentos electrónicos digitales. Existen también puentes de Wheatstone digitales actualmente. Es decir, ya se ha digitalizado este método, pero la técnica básica sigue siendo la misma, sobre todo en la forma de tomar de hacer las conexiones para tomar las lecturas. Después platicaremos de ese instrumento, pero ya los hay, es el punto. Existen puentes de Wheatstone digitales, electrónicos digitales. Eh, por eso se utiliza el puente. Ahora, en este caso se trata de una medición indirecta. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos midiendo resistencia con un instrumento que directamente me da el valor de esa resistencia, resulta ser una medición indirecta por lo siguiente. La medición se hizo a temperatura ambiente, pero la temperatura de operación nominal del transformador es 75 grados Celsius. Y a este valor se requiere el resultado de la medición. ¿Por qué? Bueno, los transformadores operan energizados, por supuesto, y cuando nosotros hacemos cálculos eh, acerca de cómo operará el transformador en una condición de carga o en otra, ya sea que lo hagamos en algún modelo matemático a mano o que utilicemos un simulador como el propio, como MATLAB mismo, como Simulink, como eh, mm, ETAP, no sé si lo conocen, ETAP, existe otro que se llama DigSilent, en fin, ya hay muchos programas
de simulación para sistemas eléctricos de potencia. Multisim, por ejemplo, es un simulador de circuitos, pero ese normalmente está más enfocado a la electrónica. Existen ya simuladores de circuitos eléctricos, pero enfocados al área de potencia. Y esos son los que nosotros usamos, como por ejemplo ETAP, ETAP o Dixieland. También otro que se llama EMTP, Electromagnetic Transient and Power. Entonces son varios programas, software de diferentes fabricantes, pero que tienen modelos matemáticos, o mejor dicho, numéricos, de solución de ecuaciones diferenciales de transformadores, motores, generadores, cualquier tipo de motor, líneas de transmisión, subestaciones, interruptores, sistemas de protección, todos esos dispositivos que se usan en la potencia eléctrica, pues igual que en Multisim ya tienen un modelito que ustedes arrastran el bloquecito, le dan doble clic, se abre una ventana y ahí configuran los datos del equipo, lo conectan como si fuese un circuito en Multisim, exactamente igual. Y se pueden hacer simulaciones. O cualquier cálculo que ustedes hagan a mano con los datos del transformador. Bueno, requerimos que esa simulación se haga eh, bajo las condiciones de operación real o las más cercanas a lo real del transformador. Entonces, cuando un transformador está energizado, pues obviamente se calienta y eso incluye a los devanados. Por lo tanto, la temperatura que tiene el devanado en operación normal, pues es diferente a la temperatura ambiente y que es a la temperatura a la cual normalmente nosotros haríamos la prueba de medición de resistencia, porque tenemos que hacerla con con el transformador desenergizado. Entonces, pues no va a estar a la misma temperatura. Para que nosotros conozcamos el valor de temperatura del devanado del transformador en sus condiciones de operación, es decir, su temperatura de operación normal, a partir del valor medido a temperatura ambiente, pues son dos diferentes eh, eh, valores de resistencia. Entonces, si yo le meto el valor medido a temperatura al modelo del transformador en el programa, pues obviamente me daría resultados de caídas de tensión y pérdidas de energía diferentes que si le pongo el valor correcto a 75 grados Celsius o 71, 73, a lo que esté operando. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que, por un lado, no puedo hacer la medición a los 75 grados, la tengo que hacer a una temperatura diferente. Pero entonces debo encontrar el valor de resistencia a 75 grados con base en el valor medido a temperatura ambiente. Uso ese dato para encontrar el otro. Bueno, a ese procedimiento de calcular un valor de resistencia a una temperatura con base en datos de resistencia a otra temperatura se le llama corrección por temperatura. Mediante una fórmula, otro modelo matemático, hacemos esta transformación del valor de resistencia a temperatura ambiente a 75 grados. Repito, eso se llama corrección por temperatura. Entonces, eso es lo que implica esta segunda oración en el problema. La medición se hizo a temperatura ambiente y este valor se requiere, y a este valor de temperatura, 75 grados, se requiere el resultado de la medición. Entonces, esto es parte importante en el primer paso que les solicité acá, identificación y modelado del mensurando. El mensurando es la resistencia del devanado a 75 grados Celsius
en el transformador. Ese es el mensurando. Y eso es diferente al valor que obtendría yo de medición simplemente tomando mis lecturas. Con las lecturas yo voy a obtener el valor de resistencia al promedio de todos estos valores de temperatura que anda alrededor de los 23 grados. Muy diferente, ¿verdad? Son 52 grados Celsius de diferencia. Entonces, eso implica un fuerte cambio en el valor de la resistencia. Vamos a ver qué tan fuerte es ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, esto es importante. Cuando yo les pregunte identificación del mensurando, bueno, eh, tienen que considerar bajo qué condiciones les están pidiendo que encuentren el valor del mensurando, porque no necesariamente serán las mismas que las condiciones bajo las cuales se tomaron las lecturas. ¿De acuerdo? Recuerden aquello que también les dije desde un principio, no lo mismo valores de lecturas que valor del resultado de la medición. No son lo mismo. Las lecturas son parte de la información que usamos para encontrar el valor medido. Cuando estamos haciendo una medición directa simple, pues sí, la lectura es lo mismo que ese valor resultado de la medición. Si eso es lo que me piden entregar. Ok, entonces cuidado con eso. Identificación del mensurando es la resistencia del devanado a 75 grados en el transformador. Entonces, pues ahora debemos saber cómo voy a poner a esa resistencia a 75 grados Celsius como función de mis otras variables. ¿Cómo va a quedar expresada? Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener temperatura, va a ser una primera variable que debe estar presente en el modelo. ¿Y la otra cuál es? Pues el valor de resistencia medido con el puente de Wheatstone. Son valores de resistencia, que bueno, no tengo que hacer ley de Ohm ni nada de eso. En ese aspecto parece una medición directa, pero en realidad no lo es. Es indirecta porque está involucrada la temperatura y un valor de resistencia diferente a esa temperatura. Entonces, por eso les puse aquí el dato o eh, esta información básica acerca de la resistencia eléctrica, el coeficiente de temperatura y cómo depende una resistencia de la temperatura. Básicamente lo que modelamos son cómo cambia el valor de resistencia con el cambio de temperatura. Y es esto que nos dice aquí. Si se fijan, es un cambio relativo. ¿Por qué relativo? Bueno, porque la cantidad de cambio en la resistencia lo ponemos en relación con la resistencia básica a la temperatura ambiente, que le llamamos R0. Es decir, este cociente lo que me va a decir es cambió 0.5 veces, el cambio vale 0.5 del valor original, o es 0.75, o una vez, o dos veces, tres veces. El cambio, ¿cuánto representó en veces el valor de resistencia base? Eso es un cambio relativo, un valor relativo. Y fíjense bien que ese valor relativo depende directamente de dos parámetros. El cambio de temperatura, que es el que está provocando el cambio de resistencia. Y la otra, algo que se llama alfa, que va a ser una propiedad del material. Resulta que tenemos que involucrar aquí al material, al tipo de material, porque los materiales no se comportan igual
en términos de cambio de resistencia con cambio de temperatura. Aplíquenle exactamente el mismo cambio de temperatura al cobre, al aluminio, al acero, al hierro simple, a cualquier material conductor, al oro, la plata, el platino, cualquier material metálico conductor. Y el cambio en resistencia, la cantidad de cambio en resistencia no va a ser la misma. Eso implica pues que el material mismo tiene que ver con ese cambio de resistencia y por lo tanto tiene que ser parte del modelo. Y yo tengo que saber, bueno, qué tipo de material estamos usando. Entonces, bueno, pues ese cambio relativo en resistencias es igual al producto del coeficiente de temperatura. Perdón, a esa propiedad se le llama coeficiente de temperatura de resistencia del, del material. Y es una constante dada en grados Celsius a la -1. Si se fijan, cambio en temperatura va a ser en Celsius, también puede ser en Kelvin o grados Celsius, y se multiplica por la alfa. Entonces, ¿qué unidades debe tener alfa para que me dé un valor numérico adimensional? Porque estoy dividiendo delta R entre R, cambio de resistencia entre resistencia, ohms entre ohms. Entonces tiene que ser adimensional. Este cociente es adimensional. Por lo tanto, este producto tiene que ser adimensional. Entonces, alfa debe tener unidades inversas a las de la temperatura. Inverso de grados Celsius o inverso de grados Kelvin. Ingreso de Kelvin. ¿Ok? Para que me dé un número adimensional. Y otra vez, ¿qué representa ese número? El cuántas veces está modificándose o cambiando la resistencia con respecto al valor base. Ahora, expresando delta R como la diferencia entre el valor final a la temperatura final de determinación de la resistencia menos el valor de resistencia a la temperatura base, R0, pues me queda esta expresión. Y finalmente despejando el valor de resistencia final, pues nos queda esta otra expresión. ¿Ok? Bueno, pues ese es precisamente el modelo que yo requiero. Entonces, vamos a ponerle como R0 por, vamos a poner aquí unos corchetes. Paréntesis, perdón. A ver, déjame quitarlo. Ok. Y aquí le ponemos 1 más. Le vamos a poner alfa. ¿Y de qué material están hechos mis devanados? Pues de cobre. Entonces vamos a considerar el coeficiente de temperatura del cobre. Y esto multiplicado por el cambio de temperatura. Serían los 75 grados menos la temperatura inicial T0. ¿Ok? Bueno, pues ese sería nuestro modelo. No necesitamos más. ¿Y de dónde salió? Pues de conocer esto. RA75, que es la temperatura final, sería el valor base a temperatura ambiente multiplicado por 1 más alfa por el cambio en temperatura. T0 es menor que 75. ¿Okay? Por eso es 75 menos T0. ¿De acuerdo? Ya está el modelo. Dado que les pedí que asumieran que no tienen
que no tienen, que están considerando instrumentos ideales. ¿Y qué más les dije? Circuitos ideales, conexiones ideales, pues no hay que considerar resistencias parásitas, ni de conductores, ni de contacto, ni de nada de eso, que generen errores, sistemáticos. Bueno, entonces directamente me queda el modelo, no necesito incluir ninguna operación adicional para compensar los errores sistemáticos, porque todo es ideal. Entonces, ahí está mi modelo y mi mensurado. Entonces, identificación de las fuentes de incertidumbre. Bueno, fíjense bien. R final, pues va a depender del valor base de resistencia a la temperatura ambiente, el valor de temperatura ambiente y requiere también el valor de la alfa del cobre. 75 y el 1 se consideran valores fijos, constantes, sin incertidumbre. Son valores matemáticos, no tienen incertidumbre. De tal manera que mis fuentes de incertidumbre, ¿cuáles son? Bueno, pues la primera serían las lecturas. Para resistencia y temperatura, pues voy a tener que leerlas, hacer varias lecturas a temperatura ambiente. Voy a tener que tomar lecturas de la temperatura al ambiente al cual se hicieron las lecturas de resistencia. Y el otro valor que tengo ahí presente es el coeficiente, la, um, eh, el valor del coeficiente de temperatura. Ese valor tiene incertidumbre, ¿no? Entonces, pues es otra fuente de incertidumbre. Bueno, pero esas son las variables que están presentes en mi modelo, pero las lecturas de resistencia se tuvieron que haber hecho con un instrumento, entonces, pues la exactitud del puente de Wheatstone tiene que ser otra fuente de incertidumbre. Y otra será la exactitud del termómetro. Listo. Aquí voy a ser más específico. No es el valor mismo del, del coeficiente, sino más bien la incertidumbre en ese valor. Es equivalente, pero no ser más específico. Ese valor tiene una incertidumbre, por lo tanto esa es la fuente eh, eh, de incertidumbre para la medición de resistencia. Entonces tenemos 5 fuentes de incertidumbre. Bueno, entonces esto que implica voy a tener que hacer 5 evaluaciones. ¿Pero de qué tipo? Bueno, tengo 2 lecturas, 2 fuentes de lecturas. Bueno, pues eso me obliga a hacer 2 evaluaciones tipo A y las otras son valores especificados en alguna parte. Incertidumbre en el valor del coeficiente, exactitud del puente y exactitud del termómetro, pues son especificaciones. Va a ser un único valor, de tal manera que tengo que hacer una evaluación tipo B de ellos.
Entonces, aquí ya podemos hacer las evaluaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, por ejemplo, en mi caso, yo no consideré la incertidumbre del el valor coeficiente de temperatura. Nada más es lo único que no considera. Ok. Ok. Bueno, es una omisión nada más. No habíamos visto valores de parámetros como tales, ¿no? En un ejemplo. Por eso quise poner este ejemplo para precisamente introducir algo importante que deben notar. Bueno, aquí en el dato que les estoy dando de coeficiente de temperatura, vean que tiene el valor, ¿sí? Y tiene el más menos, 0.1%. Bueno, ese más menos, recuerden, es una incertidumbre que me está dando lugar a un límite, a un intervalo, perdón, con un límite superior y un límite inferior. Entonces, ¿qué significa ese intervalo? Bueno, pues este no es el valor verdadero, es el más próximo que hemos encontrado. El valor verdadero está dentro del intervalo generado por ese más menos 1% alrededor del valor. Y me habla acerca de con cuánta exactitud eh, se ha determinado este valor y dentro de qué intervalo está el error con el valor verdadero. Okay. Bueno, y aquí nada más me faltaron las unidades. Esos son grados Celsius a la -1. Y el acepto circunflejo me representa potencia. ¿Okay? Entonces, si ustedes llegan a ver esto, el más menos en lo que sea, bueno, pueden de inmediato empezar a interpretarlo como una incertidumbre. ¿Cuál de todas? Una incertidumbre especificada. ¿Ok? Y deban evaluarla como evaluación tipo B. Entonces, siempre que esté involucrada una propiedad de un material en uno de sus modelos jóvenes, ese valor, el valor de esa propiedad, indudablemente será este, una fuente de incertidumbre. ¿Mm? A lo mejor no era la coeficiente de temperatura, puede haber sido la resistividad, por ejemplo. Bueno, eso sería una fuente de incertidumbre. ¿Qué otras constantes de materiales usamos nosotros? Una densidad. Eh, ¿Qué otra? Bueno, ¿qué otra usamos nosotros en eléctrica? Propiedades de materiales, aparte de la resistividad, la permitividad del, del dieléctrico, de un dieléctrico, permitividad de un material dieléctrico, permeabilidad de un material magnético. ¿Qué otros usamos? Son fuentes de incertidumbre y tenemos que conocer su incertidumbre especificada. Bueno, haciendo las evaluaciones tipo A, que hay que calcular pues la media de R0, ahorita la definimos, luego la varianza de R0. ¿Qué más tenemos que conocer? Varianza de R0,
¿Qué otra? La desviación estándar. Voy a poner de R0. Ahorita las escribimos. ¿Y qué más? La desviación estándar de la media, ¿no? La desviación estándar de la media de R0. De R0. ¿Estamos de acuerdo? Son los parámetros que tengo que calcular, entonces luego repetirlo para la temperatura. Voy a hacer una vez para que ustedes lo repliquen para la temperatura. La media, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a escribir 1, diagonal, 1 N diagonal, ¿sí? ¿Te escuchó? es 1 entre N, Entre n, correcto. el número 1. ¿Cómo se escribe aquí? Bueno, nada más se escribe en 1, Shift, tecla 7 para que aparezca la diagonal. Y eso automáticamente escribe aquí en SMAD ya la forma de cociente. Y donde se ponga el rectangulito negro es ahí donde escribir. Aquí me está indicando ese símbolo de una como L invertida, las dos, una línea horizontal y la vertical, después del ando donde estoy escribiendo, en qué campo. Si quiero escribir arriba en el 1, pues mira, le doy clic y eh, le doy clic y cambia ese símbolo a esta posición. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero escribir por fuera del numerador? Bueno, con la flecha derecha se mueven hasta que aparezca ese mismo símbolo, pero abarcando todo el campo anterior. Y aquí ya le pueden poner por, y aquí necesitamos meter la, la suma de los datos, ¿no? Y aquí, bueno, ahí voy a requerir las funciones. Fíjense bien, una de las funciones aquí a la derecha es el sumatorio, ¿sí? Entonces, el símbolo de suma, ¿sí? ¿Y suma de qué? Pues desde k igual a 1 hasta, en este caso, le voy a poner n, n datos. Y para poder escribirlo de adentro me coloco aquí y voy a ponerle eh, el valor, el nombre, perdón, del vector donde debo tener almacenados mis lecturas. Bueno, aquí para calcular ese promedio, ¿qué puedo hacer? Bueno, le pongo la lista de números o le doy el nombre de un vector donde previamente almacené los datos. Entonces acá los datos de temperatura, de resistencia y temperatura los tengo insertados en un vector columna, ¿no? Con 2, 4, 6, 8, 10 valores. ¿Cómo se crea esto? Bueno, introduciendo aquí con la opción matrices una matriz. Esto ya lo hemos visto, ya no me acuerdo si ya les había
explicado cómo meter esto. No lo hemos practicado, pero sí creo que sí, ¿verdad? Ya les había dicho cómo usar este llama R0. Y nada más, es lo único que necesito hacer, que le asume todos los elementos que estén en R0. Ahora, importante, R0 es un vector, ya es reconocido por ese math como un vector, pero para que ese math pueda reconocer cada elemento dentro del vector y los pueda utilizar en alguna fórmula que yo le pida, necesito decirle, bueno, para que te muevas dentro de cada casilla de la matriz o vector, vas a usar este índice. Y el índice en este caso se llama K. Entonces ya ese math puede usar ese identificador K para saber, eh, eh, debe referirse o debe extraer para hacer los cálculos. Si no le damos ese dato de qué índice debe usar, no puede hacer los cálculos. Por ejemplo, si no se lo doy y escribo así, miren. Bueno, para empezar, n está indefinido. Vamos a definirlo primero. N, dos puntos, length, paréntesis, R0. Igual, R sub 0, ¿no? ¿Qué le puse? Ah, no, perdón, le puse RL, no es R0, es RL. Aquí me equivoqué. Entonces es R sub punto conociendo RL. Ok, y ahí está. Ahora N ya está definida, ya le quito la marca roja. R0 está en rojo porque está indefinido, no se llama R0, se llama RL. Punto L mayúscula. Y ahora sí, ya reconoce a RL y ya me da el... Ah, vean lo que sucede. Si yo no le digo usa los índices, usa el índice tal, entonces pues la instrucción de media me entrega solo el, el, el vector mismo, no le está calculando la media. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con ese vector. Entonces necesita saber qué índice usar para saber cuántos y cuáles elementos. ¿Y cómo le vamos a decir eso? Bueno, vean que L mayúscula es un subíndice textual. Es de texto, es indicativo nada más. Existe otro tipo de subíndice aquí en ese math que se llama subíndice matriz, o bueno, en español le llaman elemento vector. Este subíndice de elemento vector es el que debo usar para hacer esta indicación. Okay, entonces, colocado aquí, vean dónde está mi cursor de escritura, la barrita horizontal y vertical. Presiono aquí elemento vector y me abre otro subíndice. Y aquí es donde le digo con qué va desde cuánto hasta cuánto para identificar a los elementos que debe usar en el cálculo. En este caso son todos, ¿no? Desde 1 hasta 10. Bueno, pues ahora sí podemos darle Enter. Y ahora sí, dado que ya sabe cómo hacer referencia a los elementos dentro de la matriz, pues entonces ya puede hacer el cálculo de la suma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por eso?
Bueno, entonces, pues ahí están nuestros datos. Ya está la media. Aquí le voy a poner la media, no de R0, sino de RL. Media de RL. ¿Ok? Y acá le voy a poner varianza de RL. ¿Cómo voy a programar la varianza? Bueno, pues es la... ¿quién me dice? Es 1 dividido entre n-1, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí miren, voy a reescribir esto. Ya puse ahí, aquí con mi teclado, voy a teclear ahora, estando ahí en este cuadrito negro. 1, Shift 7 para que me ponga el símbolo, la diagonal, pero esa diagonal la convierte directamente al símbolo de división. Y ahora, estando en esa posición, voy a escribir n-1. N, fíjense bien donde sigo escribiendo, menos 1. ¿Ok? Cociente, continuar con la escritura. Entonces ahora multiplico. Y voy a decir K igual a 1 hasta N de, ¿qué cosa? Pues lo que va aquí dentro. Cuando vayan a poner algo que implique paréntesis, introduzcan primero los paréntesis y ya después hacen la escritura. ¿Mm? Ahora, ¿de qué se trata aquí? Bueno, tenemos que hacer cada lectura con el subíndice, con el elemento vector de K. Me cambio de nivel para escribir el menos. La R, la media de RL, y en el paréntesis va el cuadrado. El cuadrado lo pueden introducir aquí donde dice aritmética, aquí está elevar a la potencia. Acá arriba, derecha arriba. ¿Sí? Entonces, al cuadrado. Y ahí está. Ok. Con mis flechas vuelvo a colocarme aquí a este nivel. Y aquí le pongo igual para que me imprima el valor. Si no le pongo ese igual al final, no me imprime el valor. Lo puedo dejar así, no hay problema. Hace el cálculo, pero simplemente no me imprime el valor. Y luego la desviación estándar de la muestra sería la raíz cuadrada. Acá me puedo meter al símbolo de la varianza, ¿no? Varianza de R punto L mayúscula. Y vean, si lo dejo sin el igual al final, no me pone el valor. Me puedo regresar y ponérselo para que me dé el valor. Y luego la desviación estándar de la media de L, la media de R, perdón. Esto sería la desviación estándar de R
L, la anterior, dividida por la raíz, la raíz de N. ¿Ok? Me salgo de ahí para llegar a este otro nivel, le pongo el igual y ya para que me dé el valor. Y acá ya le puedo poner simplemente que esta UADRL es simplemente la desviación estándar de la media de RL. Igual, es el mismo valor anterior. Y aquí, vamos a ponerlo esto en, aquí lo selecciono y le pongo, lo puedo poner en negritas. Ah, caray. ¿Y ahora por qué no se deja? ¿Mm? Sí, sí puedo. Se puede escribir. Bueno, vamos a ponerle ahorita el marquito. Déjenme ver por qué no me está permitiendo ponerlo en negritas. Pero sí puedo ponerle colorcito. Entonces ahí tenemos un primer resultado. ¿Ok? Bueno, ustedes hagan el de la temperatura. ¿No? Luego Profesor, vienen las evaluaciones tipo yo B. nada más tengo una Sí. duda en cuanto a los decimales que obtuvo en su operación. Lo que pasa es que Ah, en mi programa me aparece nada más hasta la quinta cifra significativa. sí, eso hay que, antes de, Ajá. en opciones, herramientas, opciones, o sea, hay que configurar a ese math para que tú le digas cuántos decimales quieres ver en tu resultado. Puedes poner varias características de la interfaz, que si está en español, que de unidades, idioma de las unidades, le ponemos también. Ay, no, sí, es inglés nada más. Bueno, estilo de función, símbolo decimal, el punto, bla, bla, bla. ¿Ok? Acá te vas a cálculo y aquí, mira, aquí está la primera opción, es cifras decimales. Yo le puse hasta 9. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿por qué? Porque recuerden, hay lecturas donde habrá ceros a la derecha y son significativos esos ceros. Entonces no hay que ignorarlos. También podemos decirle cuántos dígitos significativos queremos. Fracciones y van a estar expresadas en decimal como fracción y listo. Pero eso se hace aquí en cifras decimales, pestaña cálculo, del menú opciones, del submenú opciones, de la menú herramientas. Nada más que si ahorita lo seleccionas, no te hace los cambios. Vas a tener que cerrar y volver a abrir y volver a ejecutar tu hoja para que te los haga. Ok, profe, gracias. Y las evaluaciones tipo B, bueno, aquí me salté toda la recopilación de datos, pero mm, lo vamos a complementar más adelante. Pero sí tenemos lo que necesitamos, el alcance y la clase de exactitud. Ok, entonces vamos a hacerlo les voy a dejar a ustedes el termómetro. El termómetro es de tipo, el puente de Wheatstone, un puente de Wheatstone es electromecánico.
El termómetro en este caso sí se usó uno electrónico digital. Bueno, pues de hecho les mandé las hojas, Sí, ¿verdad? profe. ¿Cuánto era? 10.110. 10.110 ohms. Y el coeficiente, perdón, la clase de exactitud es 0.1. Ok. Alcance 10.110 ohms. Ok. Y luego la clase de exactitud, bueno, lo voy a poner así nada más. Clase 0.1. Clase de exactitud igual a 0.1. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, voy a poner así, esto da lugar a una incertidumbre especificada del puente de Wheatstone igual a 0.1 sobre 100%. UE del puente de Wheatstone igual a 0.1, más menos 0.1% de F.S, de plena escala. Es más, hasta lo voy a poner en español. Plena escala. ¿Mm? Eso es lo que significa. Bueno, entonces cuantifiquemos esa incertidumbre especificada. Vamos a tener que 1, perdón, multiplicado por no otra cosa más que el alcance. ¿Sí? No. Me equivoqué. Oh, caray. UE del puente de Hudson. A veces se equivoca uno y no entre 100 multiplicado por el alcance. Igual. ¿Ok? Y entonces la incertidumbre ya teniendo evaluado eso, la incertidumbre tipo B del puente de Wheatstone, por lo que ya hemos platicado, será igual a la incertidumbre especificada del mismo puente, dividida por la raíz de 3. Porque se considera una distribución de probabilidad rectangular o uniforme para UE de PW. UE de PW.
¿De acuerdo? Bueno, pues a ustedes les dejo hacer la del termómetro. Y luego ya vendría la incertidumbre combinada. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer la incertidumbre combinada? Algo que se me olvidó acá. Voy a hacer algo aquí. Miren aquí, voy a definir R sub 0, R como la media de R, L, ¿ok? Para que cuando sustituyamos en nuestro modelo matemático, eh, lo sustituyamos a R sub 0, ¿ok? R sub 0 adquiere el valor entonces de la media de las lecturas. Bueno, ¿qué seguiría en la evaluación de certidumbre combinada? Bueno, pues a ver quién me dice qué necesitamos aquí para poder hacer esa evaluación de certidumbre combinada. Obviamente necesito todas las incertidumbres tipo A y tipo B ya cuantificadas. Ustedes tienen que completar UA para temperatura y las otras dos evaluaciones. Una para el termómetro, otra para el coeficiente de temperatura. Bueno, dejemos aquí, vamos a ver. Voy a aprovechar para ver esa cuestión del valor del coeficiente. ¿Cómo sería esa evaluación? Bueno, pues resulta que alfa es igual a 0.0393 más menos 0.1%. ¿Qué significa eso? Bueno, 0.1% sobre el valor mismo del coeficiente. Entonces, aquí le ponemos la UE de la alfa del cobre, es igual a 0.1. Pues es muy sencillo. Incluso puedo aquí copiar esta, lo pego acá. Uy, ¿qué pasó? Esta. Aquí copio. Pego. Y aquí le voy a cambiar UE de alfa del cobre es igual a 0.1 sobre 100, lo mismo, pero en vez de ser el alcance, y alfa vale lo voy a definir aquí arribita, alfa del cobre queda definido, dos puntos, como 0.00393. ¿Okay? Entonces ahí se define el valor y aquí entonces iría alfa.cu. Y ahora sí. Ay, no es alfa. Digo, perdón, no es A. Es alfa.
acá, alfa punto cu, listo. Y a esto ahora sí ya tengo el valor de incertidumbre especificada de alfa. Cuantificado. Y hago nada más su incertidumbre tipo B. Vamos a copiarlo de acá. Copy paste. Nuestra herramienta favorita. Alfa.cu. Y ahí está. Entonces, así de simple es para la evaluación de valores de constantes, muchachos. Nada más saber este valorcito de aquí, este más menos, en qué forma está expresado. En por ciento, ya está en las mismas unidades que el valor, es una cantidad fija, en fin. Y ahí a eso le hacen la evaluación. Tipo B. Aquí, perdón, aquí hay que cambiarle. Alfa de CO. Y listo. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Duda por eso? No, profe, en eso no hay duda. No, profe, ya más claro. Claro. Obviamente sí hay que saber, bueno, a ver, ¿qué significa cada uno de estos datos? Bueno, listo. Ok. Entonces, su expresión de incertidumbre combinada va a contener a una V de alfa C. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahí lo que vamos a hacer es, primero, recordemos, necesitamos los coeficientes de sensibilidad y vamos a calcular varianza combinada primero. Para eso necesitamos los coeficientes de sensibilidad y cada una de las varianzas de las fuentes de incertidumbre. Cada una de estas al cuadrado, ya tengo la varianza. Bueno, ¿qué pasa pues con los coeficientes de incertidumbre? Bueno, pues ahí sí yo les recomiendo que escriban a manita su expresión para em, para la expresión de varianza combinada. Entonces, ¿qué incertidumbres voy a tener? Voy a tener una UA para las lecturas de resistencia, una UA para las lecturas de temperatura, una UV para el puente de Wheatstone, una UV para el termómetro y una UV para la combinada de el valor de resistencia a 75 grados Celsius va a ser una parcial con respecto a algo, ¿no?, de la UA elevada al cuadrado de RL, más aquí algo por la UA de la temperatura elevada al cuadrado, más otro coeficiente al cuadrado por la V del puente de Wheatstone al cuadrado, más otro coeficiente por la V del termómetro al cuadrado, más otro coeficiente por la V del alfa del cobre al cuadrado. Listo. Entonces, este primer coeficiente que va a ser la parcial con respecto a aquí, bueno, si es la varianza, perdón, ahí sería un tipo de resistencia, pues tendrá que ser, ¿qué fue lo que R0? Porque recuerden, con el puente medimos
el valor de la resistencia a la temperatura ambiente. Entonces, la variable que descubres de temperatura es este, R0. Entonces, ¿y cuál es la función? ¿Cómo le llamé yo? Le llamé R de 75. ¿Recuerdan? Acá arriba dice el modelado. Aquí está. El modelo es R75. R0, el valor a temperatura ambiente, que es 0, y alfa del cobre. Muy bien, pues ese es mi modelo, esa es mi función, R75. Entonces acá es la parcial de R75 con respecto a quién. En este caso estamos hablando de las lecturas de que tienen la variable que representa las temperaturas. Aquí lecturas de temperatura. Aquí repito, R75 con respecto a quién. Bueno, pues en este caso es la V del puente de Wheatstone. ¿Qué hizo el puente de Wheatstone? Valores a las lecturas, ¿no? De esa, ¿qué variable dentro del modelo está involucrado con el puente? Pues R0. Se midió a los valores de R0. Pues con respecto a ella, derivo. Y acá, pues si es el termómetro, pues tendrá que ser obviamente ¿quién? Pues la temperatura que le llamé T0. Y acá, ¿qué va a ser? Pues la parcial de R75 con respecto a la alfa del cobre, que es otra variable. Entonces, ¿cuántos coeficientes diferentes tengo? Pues tengo uno, porque es este mismo. Luego tengo dos, este y este son el mismo. Y tres, le vamos a llamar, recuerden que para simplificarnos la vida, les voy a R75 con respecto a R0. C2 le voy a llamar a la parcial de R75 con respecto a la temperatura. Y le voy a llamar C3 a la parcial de R75 con respecto a la alfa del cobre. Entonces, vamos acá. Entonces voy a necesitar los coeficientes, los voy a expresar aquí. Solo voy a pasar para abajo. Vamos a hacer una hojita nueva. Y aquí voy a poner C1, C.1. Y eso automáticamente me escribe C sub 1. 2 puntos, igual. ¿Se puede calcular derivadas en ese math? Sí. Entonces, ¿cómo se calculan? Buena pregunta, ya no me acuerdo. Déjenme ver. Tenemos que primero definir una función. ¿Cómo es eso? A ver, déjenme ver si me acuerdo. 1,x2. Vamos a hacerlo así.
Ajá, 2 puntos, vamos a ponerle grado. Menos 3 por x sub 2. Vamos a hacer eso. Creo que sí es así. Definimos primero una función. En ese math yo puedo definir aquí una subfunción. Queda definida de manera algebraica, si se fijan, como x1 y x2. Es f que depende de x1 y x2. Entonces, ese math la reconoce como tal, como una función. Y yo puedo decirle, a ver si es así, diferenciame f, diff 1, expression 2, variable, ok. Paréntesis, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya, es la diferencial. Cuando le pongo el paréntesis, si se fijan que me pone el apóstrofo, pues es f'. Sí, f'. Y aquí cómo se pone el con respecto a lo que no recuerdo, espérenme. Vamos a hacerlo así mejor. La derivada, así. Aquí está, aquí en funciones tenemos el símbolo de derivada. Entonces aquí le pongo el nombre de la función y acá le pongo con respecto a qué va a derivar, x.1, y aquí ya le doy igual, 0. ¿Por qué 0? A ver, no me acuerdo. Ya se me olvidó cómo hacer esto. Vamos a la ayuda. Ejemplos. Manuales. Integración numérica. Nonlinear equations. No. Ejemplos: numerical conversion, beam block calculation with force computing gravitation acceleration. Creo que este sí. A ver. Gravity data. No, este no tiene. Derivadas. Vamos a consultar a las funciones. Todos nombres complejos, programación, cadenas, archivos. Diff, ¿dónde está diff? Terminante. Aquí está, diferencial. Expresión, variable, diferencial. Determina la derivada de... Ok. Calcular argumento 1, argumento 2 es la expresión y 2 es la variable.
A ver, déjenme acordarme, derivada de F. ¿Cómo? Tampoco. A ver, déjenme ver, ya sé. Voy a abrir mi otro ejemplo. Aquí está. Escribimos toda la función. Ok. Tenemos que sustituir, reescribir toda la función. Ya, ok. Muy bien. Entonces, lo hacemos así. Vamos a copiar la derivada. Que yo recuerdo que no era necesario, pero bueno, déjenme revisar esa parte. Pero lo podemos resolver así. Con respecto a x1 de todo esto, vamos a ponerle aquí, le ponemos paréntesis, y aquí copiamos esto, lo pegamos acá, y ahora sí le decimos igual, x1 no definido, ¿por qué no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no está definido? A ver. C1, definida como, aquí está, verlo directamente, no me convence esta cosa. Vamos a correr la derivada, me voy a meter aquí derivada. Ay, no, C sub 1, 2 puntos, derivada de, con respecto a R sub 0, de toda la expresión, vamos a copiarla aquí. T0 no definido, correcto, eso sí. Ya sé qué está pasando. Es que le estoy pidiendo el valor. No solo no solo la expresión. T0, me falta calcular el valor de T0, que va a ser la media. Vamos a copiar este, que se les toque a ustedes. Voy a poner aquí. Ay. Acá vamos a poner la medida, la media, perdón, de las temperaturas. Y aquí le ponemos TL. Ok,
ya está. Y vamos a hacer acá T sub 0 mayúscula. T sub 0 definida como media de TL. Okay. Listo. Ahora ya está definida. Alfa de CEU tampoco está definida. ¿Cómo no? Esa ya la puse el valor aquí arriba, ¿no? Aquí está. ¿Cómo lo puse aquí? Ah, es que esto que está, parece una función. No, es por. Ahora sí. ¿Mm? Cuando vayan a multiplicar algo por otra cosa que esté dentro de un paréntesis, de todos modos pónganle el símbolo de multiplicación, jóvenes, ese puntito. Porque si no lo ponen, ese más piensa que están tratando de escribir una. Ok, pues ahí está, el valor del coeficiente 1. Ya está evaluado. Sí, ya no necesitan escribir todo, nada más pongan C1 elevado al cuadrado y listo. Entonces, aquí está el ejemplo. Voy a escribir C2 para que. Entonces es C.2, 2 puntos, se vienen acá, introducen la derivada. Aquí le ponen con respecto a qué, por ejemplo, la temperatura, T.0. Se mueven para acá a esta posición y aquí introducen la función. Control C, Control V, y nada más le dan Shift igual, y ahí está el valor. Okay. O sea, lo van a hacer para la C3. Okay. Escriban la ecuación, bueno, ya está aquí escrita. Sustituyendo C1 como por... Aquí no podemos, en ese más no podemos escribir esto de manera concreta, entonces ¿cómo lo podemos escribir? Bueno, yo siempre lo escribo de esta manera. Por ejemplo, U2 combinada, U2 combinada de R sub 75, 2 puntos. Y aquí yo le pondría C sub 1, C.1 al cuadrado, flecha para bajarme a este nivel, multiplicado por, que es el asterístico, shift asterisco, por lo que sería la incertidumbre, C1 es la incertidumbre tipo A que le puse, de R sub L, si no mal no recuerdo. Y aquí esto elevado al cuadrado. Ahí estaría el primer término. ¿Sí? Ah, acá les puse con minúsculas. C mayúscula. Y acá C mayúscula. Y listo, miren. Está evaluado. Entonces, de eso vamos a hacer el primer término. Aquí le van a tener que escribir ustedes todos los demás. ¿Ok? Se los dejo ahí como ejemplito. Y luego nada más sería sacar la raíz de esto para obtener la incertidumbre combinada. Y el mejor valor estimado del mensurando, pues es programar esta función, este valor, hasta abajo, después de que esté definida R0, alfa y T0, que ya están definidas, pues las van a tener. Nada más lo escriben aquí. Y le ponen igual al final para que les dé el valor. ¿Okay? Entonces, digo, este será
camino a seguir. Pero bueno, más que importar el formato de escritura, es el procedimiento, cada uno de los detalles. ¿Eso quedó claro? ¿Alguna duda con respecto a eso? Repasemos, ¿no? Definimos el modelo, mis tres variables independientes, las fuentes de incertidumbre, y aquí ya las evaluaciones. Tipo A de la resistencia ya está hecha, la tipo A para la temperatura, a ustedes les falta hacerla. Aquí ya está la media. Bueno, ustedes háganlo para lo demás. Evaluaciones tipo B, ya está la del puente, la de la alfa, hagan la del termómetro. Y aquí ya tenemos las evaluaciones de incertidumbre. Ya están C1 y C2, les falta hacer C3 y escribir toda la ecuación para la incertidumbre combinada. Entonces aquí todavía le falta más, ¿no? Más. Aquí. Y luego el mejor valor estimado del mensurado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven, muchachos? ¿Está fácil o está difícil? Pues en realidad está fácil, simplemente es talachudo, ¿no? Muchos calculitos individuales que hay que hacer, pero no son difíciles. ¿Mm? Entonces díganme, ¿qué dudas tienen? Pues en mi caso, profe, pues ya, pues sí sabía lo que tenía que hacer, nada más que no alcancé a terminar lo de el penúltimo punto, lo de la incertidumbre combinada, y lo que aclaró sobre el coeficiente de temperatura, que no lo había considerado, pero ya explicó el por qué sí se considera. Entonces, pues fuera de eso, pues está todo claro. Ok, bueno, muy bien, pues corríjanlo. Lo que sea que hayan, problema que hayan visto que tuvieron, que algo que calcularon mal o que les faltó, bueno, corríjanlo, jóvenes, y reenvíenme su, eh, su hoja, ¿ok? Sí, profe. Yo también les reenviaré esta. Se las voy a reenviar por pura maña, se los voy a enviar como imagen para que ustedes tengan que escribir las ecuaciones, ¿ok? Nada más las ven aquí, pero ustedes las van a tener que escribir desde cero. Y no vayan a hacer nuestra herramienta favorita nada más, ¿ok? Para Sí, que lo profe, tengan que practicar a Está bien, fuerzas, profe. ¿sale? ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, pues vamos a aventárnoslo en MATLAB también, de una vez. Ya hicimos alguna evaluación tipo B en MATLAB, ¿no, verdad? Entonces aquí tenemos evaluaciones tipo A. Pues aquí están las funciones. Vamos a copiar esto. No me acuerdo ni para qué lo hice. Bueno, vamos a escribir uno nuevo. Evaluaciones tipo A. Tenemos vamos a escribir aquí, problema de la resistencia del transformador. Vamos a hacerlo rapidito. Que lo tengan como machote. Entonces sería R75 igual a R0, ¿no? R0 multiplicado por 1 más alfa Q le voy a poner por 75 menos T0. Ese sería nuestro modelo, ¿no? Entonces, pues ya ustedes pueden aquí meter datos de lecturas, ya saben cómo. Y para las evaluaciones, pues aquí habrá que hacer, tendríamos un DAT.
Dat igual a, sí, este es un ejemplo nada más de cómo hacerlo directamente, programando directamente las fórmulas y acá con los datos internos. Y recuerden, dat, pues es el vector donde están guardados los datos. Entonces ustedes aquí van a tener un vector RL y un vector TL con sus datos, ¿no? Y tendrían que repetir esto una vez para RL y otra para TL. Y luego empezaríamos con las incertidumbres tipo B. Entonces, evaluaciones tipo B. Entonces, para el puente de Wheatstone sería, necesitamos su UE. Su U especificada es igual. Vamos a ponerlo así. Ya sabemos, necesitamos el alcance. Igual era 10.110. Y necesitamos la clase. La clase de exactitud que era .1. ¿Ok? Eso es todo lo que necesitamos. Entonces la UE del puente de Wheatstone es igual clase. Lo voy a poner aquí arriba. UE del puente de Wheatstone es más menos 0.1% del alcance, del plena escala. Bueno, entonces UE de PW es igual a 0.1 sobre 100 por, más fácil, lo voy a poner aquí, clase, entre 100 por alcance. Y listo. Y luego, para el termómetro, su especificación. Aquí hay algo importante a notar en el termómetro. Dijimos que todo instrumento electrónico digital, perdón, bueno, electrónico en general, va a tener una incertidumbre especificada con esta forma, más menos A% de R más B dígitos, B cuentas, ¿ok? Entonces, para cuantificar esto, hacemos A sobre 100, huella cuantificada, sería A entre 100 por lecturas, la media de las lecturas, sí, la media de las lecturas más B por la resolución. Entonces necesitamos el dato de resolución y la media de las lecturas. Y ya, eso es todo. Este ya sería la incertidumbre, la cuantificación de la incertidumbre especificada. Eso lo dividimos entre raíz de 3 y eso ya nos da el ¿cómo se llama? El valor de incertidumbre tipo B. Entonces, ¿qué datos voy a necesitar? Pero les decía, eso es en general. La cuestión con el termómetro, si ustedes lo observan en las hojas de datos que les envié, la incertidumbre especificada del termómetro nada más me dice más menos 1.5 grados. No, mentira. Mentira. Me lo especifica de una forma diferente. Entonces déjenme. Porque eso siempre es fuente de confusiones. Precisamente por esa diferente forma de, de especificarla. Acá está el termómetro. Este es el termómetro que nosotros usamos en la escuela. Y aquí están sus especificaciones. Specifications. Capítulo 3. El importante, ¿cuál es? Miren.
las escalas. Puede medir en Celsius o en Fahrenheit. El intervalo de medición de menos 58 hasta 199 grados Fahrenheit y de menos 50 hasta 199.9 Celsius. La resolución, aquí está la resolución, jóvenes, 0.1 grados Celsius. Y aquí está su exactitud. Fíjense bien, este instrumento está formado por dos partes. Tenemos el termómetro como tal, que es la cajita, ¿sí? Es el cuerpo del instrumento, y tiene otro elemento que es un sensor, que es esta basecita con este cilindro, y en la mera punta del tubito está el sensor. Es realmente un cubito muy chiquitito, es un sensor termoresistivo. Ahora, la lectura no se puede tomar si no se le conecta el sensor al termómetro, pero viene separado, es decir, se conecta, el sensor se conecta y se desconecta, ¿sí? Y luego, de hecho, lo guardamos desconectado. Pero como el termómetro puede trabajar con varios diferentes sensores, entonces resulta que la exactitud de todo el instrumento y ya el conjunto medidor-sensor tiene una parte de incertidumbre para el cuerpo del termómetro y otra de exactitud del sensor. Entonces, eso es lo que nos dice acá en las hojas. Entonces, exactitud del medidor nada más, es más o menos 1 grado Fahrenheit o más o menos 0.5 grados Celsius. Y luego dice esto, no incluyendo la exactitud de la sonda o del sensor. Probe significa sonda o sensor. Entonces necesitamos conocer además la exactitud del sensor. La que viene incluido con el aparato tiene estas exactitudes. Y que si se fijan dependen en qué intervalo de temperatura estoy midiendo. De menos 50 a 100, esta es la exactitud del sensor. ¿Sí? Y de 100 a 200 es esta otra, en Celsius. Y de es esta, perdón, para de menos 58 a 200 Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la exactitud total? ¿Cómo tenemos la total? Bueno, hay que sumar ambas. Entonces, a esta, que es la del medidor, le tengo que sumar la de la sonda, que para el intervalo en que nosotros estamos, pues es esta, ¿no? Y si se fijan, no me los está dando como porcentajes de nada, ni depende de las cuentas, ya está cuantificada. Este es el valor de incertidumbre especificada del termómetro, pero tenemos que hacer la suma de las dos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es? Pues es 1.5. Ya es constante, ya está dado ese dato. Entonces aquí nada más tenemos que decir que la incertidumbre especificada del termómetro es igual a 1.5. ¿Ok? Y ya. ¿Qué unidades tiene? Pues grados Celsius. Más o menos 1.5. Entonces, ¿cuánto va a ser su incertidumbre tipo B ya para el termómetro? Pues simplemente eso mismo entre raíz de 3, UE del termómetro, entre raíz de 3, SQRT de 3. Y listo. ¿Ok? ¿Qué unidades va a tener? Pues Celsius. Grados Celsius. Y listo, ya está. Bueno, y aquí también me faltó la UE del puente de Wheatstone, V del puente de Wheatstone sería igual a la UE del mismo puente dividida por raíz de 3. Ya están ambas. Entonces, y nos faltaría solo la del
el coeficiente de temperatura del cobre. Entonces, ¿eso cuánto era? 0.1%. Entonces, UE de alfa Q sería igual a 0.1. No, perdón. Sí, era 0.1 por ciento de alfa Q. Entonces sería la cuantificada sería UE de alfa Q igual a UE. Además estoy repitiendo el dato. Entre 100. Acá arriba está en por ciento. Y acá abajo ya lo voy a poner en el valor. Y acá tengo que poner mis datos. ¿Cuánto vale alfa Q? Es igual a 0.0300393 grados Celsius. Grados Celsius. Potencia -1. O inverso de grados Celsius. ¿Quieren ponerlo así? Es 1 entre grados Celsius. Lo mismo. ¿Ok? Y pues ya quedaría ahora sí ya cuantificado. Y su V sería la UE de la misma alfa dividida por la raíz cuadrada de 3. Listo. V de alfa Q. ¿Ok? ¿Qué nos faltaría? Pues es simplemente la evaluación de incertidumbre combinada. Entonces aquí sí, C1. Tendríamos que escribir las derivadas, ¿ok? Para poder, bueno, a lo que voy es, tendríamos que decir la derivada de C1 con respecto de, perdón, R75, ahí así, ¿cómo lo escribir? La D de R75 con respecto a R0, y la ponemos. ¿Cuánto sería? A ver, díganme. R75 es R0 por 1 más alfa del cobre por 75 menos T0. ¿Ok? Pues entonces la parcial de R75 con respecto a R0 no es más que, si todo esto es constante, pues es una constante multiplicando mi variable. Pues no es otra cosa más que todo lo que está dentro de los cochetes. Es 1 más alfa del cobre por 75 menos T0. Y ya. Entonces sería, la derivada es 1 más alfa CU por 75 menos T0, el valor de temperatura media. De temperatura ambiente, perdón. Que hay que calcular como es. Simplemente aquí ya nada más lo programan y lo evalúan, teniendo ya todos los valores calculados previamente, ¿no? Arriba, menos T0. Listo. Ya sí. Entonces,
necesitan hacer el programa para C2. ¿Cuánto sería C2? Calcular su derivada. Por ciento sería la derivada de R75 con respecto a T0, ¿no? Bueno, eso ya les toca a ustedes. Y aquí la programa. Y luego C3 sería la derivada de R75 con respecto a, ¿quién dijimos? A alfa, ¿no? Alfa del cobre. Sería igual a... eso también es fácil. De hecho, todos son productos. Es muy fácil. La programan ahí. Luego ya pueden calcular su varianza combinada var C de R75. Aquí la programa sería C1 al cuadrado por cada una de las UA. Aquí le voy a poner nada más así. UA de RL, por ejemplo, al cuadrado. Más lo que sigue. ¿Ok? Y luego ya nada más en la U combinada de R75 les daría como la raíz cuadrada de la varianza combinada de R75. Listo. Y su mejor valor estimado. De R75. ¿Qué es otra cosa? Pues simplemente evaluar todo perdón, R75 minúscula sería igual a la R0 por 1 más alfa CU por 75 menos T0. Recordando que estas tienen que ser R0 y T0 las medias de sus lecturas. ¿Ok? Y listo. Bueno, pues también este también completen el código, ¿no? Por favor. ¿Ok? Y verifiquen que los cálculos en SMAD y que los cálculos en MATLAB chequen. ¿Ok? A ver, ¿alguna duda con respecto a cómo codificar algo aquí? Recuerden Profe, que tienen que cambiar los nombres y eso. Sí, bueno, yo tengo una duda con lo que, bueno, dijo al respecto del termómetro. ajá. Am, mencionó que el 1.5% ya sería la incertidumbre específica, Es que no es por ciento, fíjate. Aquí nos dice ¿no? accuracy. No, mira, es accuracy. ¿Ok? Aquí están las exactitudes de tu instrumento. Pero Ah, recuerden que sí. les explicaba ajá, que hay una Ajá. exactitud para el medidor, solamente el puro cuerpo, y otra Sí, sí. para la sonda. Y ya cómo te las especificas, si te fijas, son valores ya cerrados, ya Ajá, son, sí, sí. no son por cientos, no te dice tantos cuentas, o sea, no hay nada que calcular, ya es una cantidad constante. En otras palabras, ya está cuantificada esa incertidumbre. ¿Y esto por qué es Ok, así para el termómetro? Lo que pasa es que el termómetro tiene nada más un alcance. Ujú. Entonces no tiene varios alcances como para que si dependiera del alcance, la incertidumbre, pues entonces habría que generalizarlo, ¿no? Ah, bueno, tanto por ciento del alcance. Y bueno, ya dependiendo de tu alcance, es el valor de incertidumbre.
Pero aquí como nada más tiene un alcance, pues ya el fabricante me puede calcular eso y dármelo directamente. Es por eso. Es decir, eso es lo importante que hay que notar. En el termómetro ya las exactitudes ya están dadas como números ya fijos, ¿sí? Otra vez, no son por cientos, no son más tantos dígitos, nada de eso, ¿sí? Toda lectura que hagan con este termómetro tendrá esta incertidumbre de más o menos 0.5 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, por ejemplo, si estamos midiendo desde menos 50 hasta los 200 grados, si me da menos 20 Celsius, porque estoy en el polo norte, bueno, son menos 20 más menos 0.5 grados Celsius, ¿ok? Y si me da 0 grados de lectura, bueno, pues serán 0 grados más menos 0.5 grados Celsius. Ahorita que nos dé 20, no sé cómo estemos, a 25. 25 más menos 0.5 grados Celsius. Todas las lecturas tienen el más menos 0.5 como incertidumbre. Todas. Y si les seguimos hasta 200, pues serían 200 más menos 0.5 grados Celsius. Pero eso solo para el medidor. ¿Ok? Para la pura cajita gris. Además hay que sumarle la exactitud, perdón, la incertidumbre de la sonda que estemos utilizando. Nosotros nada más tenemos una, la que ya viene acompañando al aparato. Y su exactitud es esta. Si lo usamos en este intervalo, pues hay que sumarle 1 grado Celsius a esto que ya tengo del medidor. Entonces van a ser 1.5 grados Celsius. Y de nuevo, ahora, ya completo, cada lectura va a tener una incertidumbre en este intervalo de más o menos 1.5 grados Celsius. Estoy repitiendo, si son menos 20 grados, pues es menos 20 más o menos 1.5. Ya con todo y sonda. Si lo medía 0 grados, serían 0 grados más o menos 1.5 grados, ya con todo y sensor. Si mido aquí ahorita, serían como 25 grados más o menos 1.5 grados, ya con todo y sensor. Y si ustedes usaran otro sensor, bueno, tendrían que sumarle a la del medidor la incertidumbre de ese otro sensor. ¿De acuerdo? Pero otra vez ya está dada como un valor ya exacto, ya definido. ¿Ok? Eso es lo que pasó. Por eso acá le puse eh, más o menos, ¿dónde le puse? Acá arriba. Más o menos 1.5 grados Celsius. El por ciento es para poder escribir el comentario. Recuerden que en MATLAB los comentarios se escriben como utilizando el símbolo de por ciento, pero ya está dado como grados. ¿Ok? No es por ciento. Acá abajo sí, miren, le puse 0.1% de alfa CEU y el por ciento ya además cumplió con la función de definirme el comentario. ¿Ok? ¿Sí aclaré tu duda? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra? Pues al parecer no, profe. Ok. Bueno, entonces completen por favor ahora su hoja de SEMAD. Les envió las imágenes. Sí les envió el código de este machotito de MATLAB. ¿Cómo le voy a poner? A ver, déjenme ver. Lo voy a guardar como R transformador. Punto M.
y se los envío, ¿ok? Y con las imágenes del otro para que ustedes escriban las ecuaciones, ¿sale? Y me reenvían, vuelvan a enviarme cualquier corrección que hayan hecho sobre su primera versión de este problema, ya corregido, reenvíenmelo, por favor, ¿ok? Sí, Vale, profe. Con el profe. código de mando, ¿sale? Bueno, pues era lo que quería que viéramos, que salieran las dudas sobre el ejercicio que les mandé. Entonces, pues si no hay más,